Hola, bueno, hoy toca hablar de diabetes y ejercicio físico, diabetes y deporte. Bueno, como siempre, lo principal o lo inicial es definir el proceso del que vamos a hablar. Y definir la diabetes creo que no va a ser nada complicado porque todos, casi seguro, vamos segurísimo, todos sabéis lo que es la diabetes. Es cuando una persona tiene un aumento de glucosa de forma persistente en la sangre, cuando la glucosa está por encima de unas cifras determinadas. A ver, lo ideal es que una persona en estado normal no supere los 100 miligramos de glucosa por 100 mililitros de sangre, ¿vale? Esto sería, digamos, lo correcto. Hasta 110 miligramos de glucosa por 100 mililitros de sangre, o lo que es lo mismo, un decilitro de sangre, pues hasta 110 se podría todavía considerar algo normal. Pero ya entraríamos en un cierto estado de algo de hiperglicemia. Es a partir de 120 miligramos de glucosa por 10 mililitros de sangre cuando ya estaríamos hablando de un proceso que si persiste en el tiempo pues podría ser diabetes. Al principio leve, pero bueno, no conviene pasar de estos 120. Desde luego, no es nada interesante tenerla por estos niveles. Bueno, que la glucosa en sangre no debe subir de unas cifras es fácil de entender, y que pueda producir trastornos, pues también. El aumento de la glucosa en exceso, pues produce alteraciones metabólicas, puede provocar lesiones neurológicas, viscerales, y en fin, en definitiva no es nada interesante que estas cifras sean altas. Pero tampoco conviene de que la glucosa en sangre esté por debajo de unos mínimos, ¿vale? No conviene que la glucosa baje por debajo de 70 o 60 miligramos por 100 mililitros de sangre, una vez más, ¿no? Bueno, así como entender que el exceso puede ser problemático, entender que el defecto lo sea, pues a veces puede ser más difícil de entender o de explicar. De explicárselo uno, me refiero. Y la razón es la siguiente, mirad. El cerebro, bueno, las células nerviosas, pero desde luego el cerebro principalmente, los hematíes, o glóbulos rojos, y en menor grado el riñón, son unos tejidos que solo pueden nutrirse de glucosa. Solo pueden hacer sus funciones metabólicas y obtener sus energías a través de la glucosa. A diferencia de los músculos u otros tejidos que pueden utilizar, pues, como sabéis, las grasas, los aminoácidos u otros sustratos, ¿no? Cuerpos cetónicos, en fin. Pues nada, cerebro, glóbulos rojos y riñón, este último en menor grado, pero también de una forma importante, solo se nutren de glucosa. Pero es que además tiene que ser de la glucosa circulante, porque no tienen depósitos. Es evidente que los glóbulos rojos, los hematíes, utilizan la glucosa que va circulando junto a ellos por la sangre, digamos, la van utilizando directamente desde la sangre. Y al cerebro le pasa igual. Al cerebro solo puede utilizar glucosa y además, bueno, puede utilizar otros productos, pero glucosa y además glucosa circulante, ¿vale? Glucosa circulante. Porque no tiene depósitos, no puede almacenarla y por lo tanto solo puede ir chupándola directamente de la sangre. Pero es que además el cerebro, las neuronas, son muy sensibles a la desnutrición, digamos. En el momento que no tienen glucosa, automáticamente presentan trastornos, no toleran la inanición, automáticamente sus funciones metabólicas disminuyen y presentan sintomatología muy grave. La hipoglucemia provoca en el cerebro, pues, de forma muy rápida, una sensación de estupor que puede llegar al coma e incluso a la muerte, ¿vale? De hecho, la hipoglucemia es más urgente de tratar y más grave que la hiperglucemia. El aumento de la glucosa trae trastornos, pero en un plazo más largo. El descenso brusco de la glucosa trae trastornos de una forma aguda, rápida y que comprometen la vida del paciente de una forma seria, ¿vale? Muy bien. ¿Y de qué dependerá esta glucosa en la sangre? ¿Qué es lo que la regula? Evidentemente depende de lo que comamos. Está claro que la glucosa, si os acordáis cuando hablaba de los nutrientes, pues la glucosa es un hidrato de carbono, ¿no? Un hidrato de carbono simple, un disacárido, el más abundante en nuestro cuerpo y el más importante también. Y está claro que viene pues de la alimentación. Depende de lo que comamos. De una forma directa, pues a través de los hidratos de carbono directamente, o de una forma indirecta con otros nutrientes a través de después procesos metabólicos llamados gluconeogénesis, que acaban produciendo glucosa desde otras vías. Pero en definitiva la glucosa viene del exterior. Por lo tanto, los niveles de glucosa dependen, por un lado, de lo que comemos. Y luego, en el interior, tenemos unas hormonas que la regulan, que regulan sus niveles en sangre. Estas dos, bueno, hay varias, pero las dos más importantes, lo dije al hablar de los hidratos de carbono, son la insulina y el glucagón. Insulina y glucagón son dos hormonas, las dos producidas por el páncreas. Diferentes células pancreáticas producen la insulina y otras células del páncreas producen el glucagón, células alfa, células beta. En definitiva,
pues eso, producidas por el páncreas. Muy bien. ¿Qué funciones tienen? También lo dije en su día, pero repito, la insulina básicamente su función es disminuir la glucosa de la sangre. La disminuye en la sangre porque facilita la entrada de la glucosa al interior de las células. Por lo tanto, tú tienes glucosa circulante, la insulina hace que esta glucosa que está en la sangre se meta en el interior de las células, entre ellas en el músculo, y por lo tanto los niveles de glucosa en sangre bajan, ¿vale? También aumenta los depósitos de glucógeno en el hígado, que el glucógeno, acordaos que es una manera de almacenar glucosa, Los grandes depósitos de glucosa se llaman glucógenos, una molécula llamada glucógeno, glucosas almacenadas en el hígado. También hay glucógeno en el músculo, pero con una diferencia que también dije. Acordaos, el glucógeno en el hígado es el encargado de mantener los niveles de glucosa en sangre en estados de ayuno. Es decir, vamos a ver si me explico. Si tú no comes, evidentemente la glucosa que está en la sangre la van utilizando las células y bajaría en cuestión de minutos. Por lo tanto, en las fases de ayuno entre comida y comida, el glucógeno del hígado se va degradando y va entrando glucosa en la sangre para mantener los niveles necesarios y que, entre otras cosas, den de comer al cerebro, como he dicho en su momento, ¿no? Por lo tanto, el glucógeno del hígado es fundamental para mantener los niveles estables de glucemia en estados de ayuno. Muy bien. Sin embargo, el glucógeno del músculo no. Acordaos que el glucógeno del músculo, que es lo mismo, es la misma molécula, pero que está en el músculo, esta no puede salir del músculo. Y aunque baje la glucemia en la sangre, el músculo no la puede volcar. Solamente está ahí para su uso, digamos, su uso personal, por decirlo así, ¿no? Solo la puede utilizar él, además, no la puede utilizar tampoco otro músculo. Cada músculo tiene su propia glucosa para él solito, ¿vale? Eso es una diferencia importante. Bueno, pues la insulina, insisto, os repito, lo que hace es eso, aumentar estos niveles de glucógeno en hígado y en músculo también, y por lo tanto disminuir la glucosa que hay en la sangre por este hecho, porque aumenta su entrada en las células de todo tipo. El glucagón hace lo contrario. Bueno, lo contrario, a ver, hace lo contrario en el sentido de que lo que hace es aumentar la glucosa en la sangre, porque el glucagón es el encargado precisamente de lo que he dicho antes, de movilizar el glucógeno del hígado, ¿vale? El glucagón lo que hace es que el hígado degrade glucógeno en glucosa y esta glucosa vaya a la sangre. Por lo tanto, en definitiva, y resumiendo, insulina baja la glicemia, glucosa en sangre, glucagón sube la glicemia, ¿vale? Hay otras hormonas que también son importantes en la regulación de los niveles de glucosa en sangre y que también son importantes además, digamos, en la actividad deportiva, que son las catecolaminas. Las catecolaminas son hormonas y neurotransmisores. Os sonará la adrenalina, la noradrenalina, ¿vale? Estas hormonas neurotransmisoras también se encargan o también cumplen una función parecida al glucagón. Aumentan los niveles de glucosa en sangre, movilizan el glucógeno del hígado. Y estas hormonas aumentan durante el ejercicio. También el cortisol, una hormona, un corticoide, derivado de la cortisona, pues esta hormona, el cortisol, también aumentan los niveles de glucosa en sangre. También lo hace la hormona de crecimiento. O sea que daos cuenta que varias hormonas se encargan de subir la glucosa. Hormona de crecimiento, catecolaminas, adrenalina, etc. Y el cortisol, ¿vale? Aparte del glucagón. Estas tres hormonas, cortisol, adrenalina y hormona de crecimiento, son similares al cortisol en lo que a la glucemia respecta. Muy bien, vale. ¿Qué ocurre cuando una persona está haciendo ejercicio? ¿Cuál es la respuesta normal al ejercicio? ¿Vale? En una persona que no sea diabética. Mirad, cuando una persona empieza a hacer ejercicio, automáticamente aumenta la síntesis, la expulsión de glucagón, ¿vale? Aumentan los niveles de glucagón en sangre. ¿Para qué? Pues para movilizar el glucógeno que hay en el hígado y mantener la glicemia aunque el músculo esté chupando glucosa. Porque el músculo al hacer ejercicio evidentemente tomará glucosa. Aparte de su propio glucógeno, también toma glucosa de la sangre. Bueno, pues al hacer el ejercicio, el glucagón aumenta. También aumentan las catecolaminas y también aumenta el cortisol. En definitiva, cuando hacemos ejercicio, aumentan una serie de hormonas que se encargan de que aumente la degradación del glucógeno del hígado y, en consecuencia, los niveles de glicemia. ¿Vale? Y con la insulina, ¿qué ocurre?
Con la insulina disminuye algo al hacer el ejercicio, disminuye, pero no tanto como para que no pueda entrar esta glucosa que hay en la sangre en las células, porque acordaos que la insulina es la encargada de que la glucosa pueda penetrar en las células, en este caso, por ejemplo, pues en los músculos. Esto se le llama el efecto permisivo de la insulina, y esto es muy importante de tenerlo presente. Durante el ejercicio, la insulina disminuye, pero se mantiene en un mínimo que facilita el efecto permisivo, ¿vale? Fundamental recordar esto. El efecto permisivo de la insulina no se pierde al hacer el ejercicio, aunque haya disminuido, porque no ha disminuido tanto, ha disminuido solo un poco. Claro, esto tiene una trascendencia fundamental en el ejercicio a realizar por una persona diabética, como veremos más adelante. Antes tengo que explicar que diabéticos hay básicamente de dos tipos. Hay dos tipos de diabetes, que también a algunos os debe sonar. Existe lo que llamamos la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, que es aquella diabetes que aparece en las personas normalmente ya en la infancia. Esta diabetes es insulino dependiente. Son personas que su páncreas no fabrica insulina. No fabrica, o fabrica muy poquita. En definitiva, su páncreas es incapaz de fabricar insulina. Esta diabetes, como digo, normalmente debuta en la infancia, y ya se mantiene a lo largo de toda la vida. No parece tener un factor hereditario claro, ¿vale? Por lo tanto, la diabetes insulino dependiente no es hereditaria, al menos de una forma clarísimamente manifiesta. Bueno, y luego está la diabetes que llamamos de tipo 2 o diabetes del adulto, porque suele debutar en la edad adulta. Esta diabetes no es tanto que no haya insulina, como que lo que está ocurriendo es que hay una resistencia a la insulina. Digamos que esa persona tiene insulina, pero esa insulina no trabaja bien. Sus células son resistentes, no responden a la insulina. Esa insulina es inútil, ¿vale? No funciona, ¿vale? Esta diabetes tipo 2 normalmente no es, por lo tanto, insulino dependiente, y se puede tratar muchas veces únicamente con pastillas, con los llamados hipoglucemiantes orales, que son unos comprimidos que facilitan esta tolerancia de la insulina, o sea, disminuyen la resistencia de las células a la insulina y por lo tanto, pues en principio, y disminuyen directamente también la glucemia en sangre y pueden controlar este tipo de diabetes. Esta diabetes tipo 2, que como digo aparece sobre todo en las personas adultas, suele estar asociada además con obesidad, con sobrepeso, con otros trastornos añadidos, por decirlo así. Muy bien. Importante, por lo tanto, recordar las dos clases de diabetes, porque una cosa es no tener insulina y otra cosa es tenerla, pero que no funcione bien. Bueno, pues ahora voy a comentar qué ocurre cuando el diabético está haciendo ejercicio. ¿Qué ocurre con el diabético insulino dependiente al hacer ejercicio? Y también qué ocurre con el diabético no insulino dependiente, o sea, el diabético tipo 2, al hacer ejercicio. Pero esto lo diré en el próximo vídeo, ¿vale? En una segunda parte. Como ves, este tema es un poquito más complejo. Al menos a mí bueno, a la hora de explicarlo creo que tengo miedo de no ser suficientemente claro. Pensad una cosa. Glucemia o glicemia significa glucosa en sangre. Insulinemia significa insulina en sangre. En el diabético hay un exceso de glucemia y un defecto de insulinemia. En el diabético tipo 1, ¿vale? Poca insulina en sangre es insulinemia baja. Mucha glucosa, glucemia alta. Las dos cosas suelen ir juntas. Bueno, que además una es consecuencia de la otra. En definitiva, nos vemos en la siguiente charla. Muy bien, hasta pronto.